Hola mi Sportstream, bienvenidos a los estadios de la Liga 1 del Perú en este 2020. Debido a que nuestra geografía peruana es de las más hermosas en el mundo, es muy complicado también encontrar un estadio en buena condición. Por eso decidimos investigar qué estadios son los mejores en el Perú o tal vez los peores. Así que vamos a este recuento que está espectacular. Empezaremos con los estadios más grandes y conocidos hasta los menores. Por si acaso ya revisamos en detalle los mejores estadios de Lima. En la parte de arriba les dejo una etiqueta para que puedan ver el video si desean, así que empezaremos con ellos. Empezando por el Estadio Monumental de Ate. Ya lo revisamos, dijimos a profundidad, así que solo diremos la capacidad, que es de 85.000 espectadores, y lo usa el Club Universitario de Deportes, y para muchos, no solamente para los peruanos, es el mejor estadio peruano en la actualidad e incluso en Latinoamérica, así que es toda una joya arquitectónica en nuestro país. Pasamos luego al Estadio Nacional de Lima, nuestro primer escenario deportivo, con una capacidad máxima de 43.000 espectadores, 39.500 en sus 4 tribunas y 3.500 en los edificios de palcos suites. Es el estadio que lo pueden usar cualquier equipo que necesite ser local, obviamente equipos como el Sporting Cristal, Deportivo Municipal, la Universidad San Martín de Porres y hasta el mismísimo Universitario de Deportes lo han usado por distintos motivos. Pese a sus recientemente descubiertos fallos de construcción, sigue siendo uno de los mejores estadios del país. Pasamos luego al Estadio Alejandro Villanueva Matute, el estadio utilizado como local por el equipo de Alianza Lima. Tiene una capacidad máxima para 33.938 personas, aunque recientemente se supo que el Fondo Blanquiazul tiene un proyecto para su ampliación mediante palcos. Esto no será en el corto plazo, sino más bien en muchos años, cuando el club esté medianamente saneado y no tenga demasiadas deudas que pagar. Sigue siendo uno de los mejores recintos deportivos del Perú. Pasamos luego al Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, estadio utilizado por el Deportivo Municipal con una capacidad aproximada de 32.000 espectadores, de césped sintético, que la verdad yo detesto, porque por más que sea certificado por la FIFA y todo lo que ustedes quieran, no es el mismo deporte en estos estadios de plástico. Felizmente este estadio solo se utilizará hasta que el verdadero estadio del equipo Edil esté listo para usarse. Nos referimos al estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, estadio con una capacidad de 13.000 espectadores, que oficialmente se usará el Deportivo Municipal cuando esté totalmente remodelado, que más o menos sus dirigentes calculan que podría ser desde marzo de este año 2020, sacando el césped sintético que tenía por un césped natural, mejorando las tribunas e incluso se tiene planificado ampliar la capacidad y poner iluminación artificial. Obviamente que este dependerá de si el Munin clasifica o no a torneos internacionales, así que veremos qué tal le va a la academia. Pasamos luego al Estadio Alberto Gallardo, utilizado por el Sporting Cristal y la Universidad San Martín de Porres, con una capacidad de 21.000 espectadores. Viene siendo la casa del equipo rimense y si bien no puede albergar partidos internacionales, tiene recuerdos profundos en la hinchada bajopontina. Recuerden que todos estos estadios ya los revisamos en el video, les puse la etiqueta en la parte de arriba. Pasamos luego al Estadio Miguel Grau del Callao, con una capacidad de 17.000 espectadores. Viene siendo el recinto de moda en nuestro balompié profesional, ya que sede de la Liga 1, del Sport Boys del Callao y de la Academia Cantolao, pero también fue usado para la final de la Supercopa Peruana entre el Atlético Grau y el Deportivo Binacional. El año pasado albergó el cuadrangular de ascenso, la finalísima y la Copa Perú, partidos amistosos de la selección sub-23 y del Deportivo Municipal, a pesar que la Federación Peruana de Fútbol prohíbe que un solo estadio se juegue en más de un equipo de local. Pasamos luego al Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, a 2.300 metros sobre el nivel del mar en promedio, recinto deportivo usado por el Fútbol Club Melgar. Es el segundo más grande del Perú después del Estadio Monumental de la U en Lima. Pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con un aforo máximo de 60.000 personas, pero actualmente el IPD establece 40.000 espectadores como su capacidad controlada, y también de los pocos en el Perú que cumple con los requerimientos de Conmebol para albergar finales de sus competencias, todo un orgullo del pueblo characato.
Pasamos luego al estadio Inca Garcilaso de la Vega, el Cusco, ubicado más o menos a 3.400 metros sobre el nivel del mar, usado por el Cienciano y también el Cusco Fútbol Club, con una capacidad de 45.000 espectadores. El estadio es propiedad del IPD de Cusco. Lamentablemente las luminarias no están aptas para ser usadas, así que no podría albergar partidos de Copa Libertadores o Sudamericana, uno de los mejores estadios del país que no puede haber partidos internacionales. Es lamentable, y todo esto por la desidia de las autoridades. Ojalá que los próximos meses puedan corregir este único impedimento para que el ex Real Garcilaso, ahora Cusco Fútbol Club, pueda jugar en ese estadio y no ir hasta Arequipa. Pasamos luego al estadio Mansiche Trujillo, donde hacen de local el Carlos Manucci y el César Vallejo, con una capacidad de 25.000 espectadores. Felizmente cuenta con todos los requerimientos para copas internacionales. Lamentablemente el césped está muy descuidado, y es porque no solo juegan partidos de fútbol aquí, sino que lo alquilan para conciertos musicales o eventos religiosos. Ojalá puedan darle mantenimiento para que ambos equipos trujillanos puedan mostrar su mejor fútbol. Pasamos luego al estadio Heraclio Tapia de Huánuco, a una altura de 1.894 metros sobre el nivel del mar, usado por la Alianza Universidad de esta ciudad. Cuenta con un aforo de 25.000 espectadores, es otro de los grandes recintos en provincias, cuenta con todos los requerimientos para disputar torneos de Conmebol, y si el equipo huanuqueño sigue jugando a este buen nivel, podría lograrlo, ya que el año pasado quedó a un par de puntos de Copa Sudamericana. Pasamos luego al estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, a 3.824 metros sobre el nivel del mar, usado por el Deportivo Binacional. Cuenta con una capacidad aproximada de 20.000 espectadores. Recientemente fueron instaladas las luminarias para poder disputar partidos de noche y también en torneos Conmebol, así que se convierte en uno de los pocos escenarios deportivos que lo pueden hacer en el Perú, y esperemos que se convierta en un fortín para el buen equipo de Desaguadero, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Pasamos luego al estadio Huancayo, a 3.259 metros sobre el nivel del mar, usado por el Sport Huancayo, con una capacidad aproximada de 20.000 espectadores en solo 2 tribunas, pero si se construyen las tribunas norte y sur, podrían ascender hasta 35.000 espectadores. También tiene iluminación artificial, por lo que el equipo huancaíno casi siempre en horas de la tarde-noche juegan sus partidos por Liga 1 y podría usarlo para jugar sus partidos internacionales, en este caso la Copa Sudamericana. Pasamos luego al estadio Héroe San Ramón de Cajamarca, a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar, usado por el UTC de esta ciudad y el Deportivo Yacuabamba, este último por no tener habilitado su estadio de la comunidad minera Yacuabamba en la Sierra Liberteña. Cuenta con una capacidad de 18.000 espectadores, es de césped sintético de la mejor calidad, pero sigo insistiendo, no me gustan estos gramados para desarrollar el deporte de fútbol profesional. Recientemente se probaron las luminarias, por lo que en teoría podría disputarse partidos por la noche o incluso albergar partidos internacionales, aunque habría que saber si cumplen con todos los demás requerimientos. Pasamos luego al estadio Campeón del 36 de Sullana, usado para hacer local el Atlético Grau en la Liga 1. Si bien este estadio lo usa también el Alianza Atlético de esta ciudad suyanense, el Grau lamentablemente no cuenta con su estadio para la primera división, y si al menos planean que la televisora pueda transmitir sus partidos ahora, van a tener que jugar por lo pronto en Sullana, donde tienen toda la logística para hacerlo. Por lo pronto no han llegado a un acuerdo firmado, aunque según el presidente ya habría habido un acuerdo verbal, y digo por lo pronto jugar aquí porque su estadio oficial es el Estadio Miguel Grau de Piura, ubicado en el distrito de Castilla, provincia de Piura, también conocido como el Coloso Miraflorino. Cuenta con una capacidad de 25.000 espectadores. A principios de este año se empezaron con su mejoramiento y puesta a punto para que cumpla con los requerimientos de defensa civil, porque sinceramente se caía a pedazos, pero a sabiendas que ya albergó una Copa Mundial Sub-17 y que se plantea que el 2020 nuevamente sería sede de este magno evento, cuando se termine con los arreglos como el cambio de césped sintético, debe ser uno de los mejores estadios top a nivel nacional. ¿Cuándo podría ser eso? Las autoridades locales dijeron que en diciembre de 2019 se tomarían 3 meses para esto, o sea, calculamos que esté todo a punto a medio año. Ya saben cómo son los políticos con las obras. Pasamos luego al estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho, a 2.746 metros sobre el nivel del mar, donde juega local el Ayacucho Fútbol Club.
con una capacidad aproximada de 15.000 espectadores. Como dato anecdótico, se llama Ciudad de Cumaná en honor al pueblo natal de Mariscal Antonio José de Sucre, Cumaná. Por tal motivo, la República Bolivariana de Venezuela fue la encargada de hacer realidad esta obra en los años 70, ya que corrió con todos los gastos de su ejecución. Y muy interesante, ¿eh? La cuestión que este es el fortín del equipo Los Zorros de Ayacucho. El año pasado fue donde les ganó a los mejores equipos de la Liga 1, como son el Binacional, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario, entre otros. Así que este año, si se hace fuerte local y visita, podría obtener el ingreso a torneos de Conmebol, aunque hay que decir que si acceden a dichos cupos, no podrían usar este estadio para jugarlos, ya que el estadio no tiene iluminación artificial. Pasamos luego al estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos, en Lambayeque, donde juega el local el recién ascendido Carlos Stein, con una capacidad de 5.000 espectadores distribuidos en 3 tribunas. Felizmente tiene césped natural. De hecho, es de las pocas canchas donde el césped no está en tan malas condiciones, a pesar de que se ubica en el cálido y árido norte peruano. El año pasado ya fue usado por el Pirata Fútbol Club y lamentablemente no ha sido una plaza difícil de sacar puntos al visitante. Al margen del calor del mediodía donde se probaban sus partidos, salvo en la fecha contra la U, ya que el Stein preferenció la cantidad de estentes y el rédito económico y se fue a jugar al Estadio Carlos Olivares de Guadalupe de La Libertad, que tiene una capacidad de 12.000 espectadores, el doble del anterior. Así que no duden que cuando jueguen partidos con los equipos de mayor hinchaje en el país, entiéndase la U o Alianza Cristal, irán a jugar este Carlos Stein a este estadio, pese a que, como vemos en imágenes, no es el mejor de los estadios, e incluso los jugadores y comando técnico Crema se quejaron agriamente de los camerines del estadio. Ojalá que puedan solucionar este aspecto, porque a pesar de todo es nuestra primera división y debemos de mejorar nuestro nivel y no bajarlo. Pasamos luego al estadio Tupac Amaru de Sicuani, en la región de Cusco, a 3.546 metros sobre el nivel del mar, es decir, una altura mayor a la de la ciudad de Cusco y ligeramente inferior a la de Juliaca. Es en donde el Cusco Fútbol Club hará de local oficialmente, salvo un cambio de la comisión de la Federación Peruana de Fútbol y no le permitan utilizarlo, porque este año el renovado equipo cusqueño empezó jugando en el estadio Garcilaso. Cuenta con una capacidad de 15.000 espectadores y, si bien aún no es uno de los mejores estadios del país, espero que con la exposición mediática y las propias autoridades locales pueda mejorarlo al punto que sea uno de los mejores del sur del país. Si bien hay estadios que aún podrían usarse en caso de emergencia, como el Estadio Municipal de Huamachuco, el Estadio de Cajabamba, el Estadio Mariano Melgar de Arequipa, Estadio Municipal de Espinar, el Estadio Segundo Arana Torres de Huacho, el Estadio César Flores Marigorda, etc., solo se usarán en casos extremos donde no se puedan usar los estadios anteriormente mencionados. No se olviden, amigos de Sportstream, que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú también, la Copa Bicentenario, los equipos peruanos en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, los micro noticieros del fútbol peruano, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.